Continuamos entonces compartiendo con ustedes estos 120 minutos de una información objetiva, rutilante y plural en la fuerza de la palabra al servicio de los intereses de Puno y del país. Definitivamente queremos hacer ahora un alto, un breve comentario en cuanto se refiere a las elecciones que se cumplieron hace 24 horas en la vecina República de Bolivia. Esto llama a una reflexión, como es de conocimiento de ustedes, durante más de 20 años el socialismo encabezado por el señor Evo Morales encabezaron una tarea sumamente importante que generó y despertó muchas esperanzas y expectativas en el pueblo boliviano. No podemos dudarlo. Fueron años sumamente importantísimos de orientar una nueva tarea, de transformar al país boliviano, de capitalizar sus recursos naturales, su materia prima. Se generó un crecimiento económico importante en función a la explotación de los recursos naturales, pero transcurrido el tiempo, lamentablemente, el gobierno de Evo Morales no tuvo la suficiente capacidad y la eficacia en sus decisiones políticas de orientar que ese crecimiento progresivo necesitaba también una transformación permanente en el campo económico y técnico y científico. Fueron largos años de gestión de Morales que indudablemente despertó interés, pero que lamentablemente no generó una reinversión, sino muy por el contrario, se vino profundizando significativamente a la inflación, ¿no? Que superó el 25% de la mayoría de los 17 últimos años. Una inflación totalmente incontrolable, no se generó la tecnología para profundizar la explotación de recursos naturales, del gas, del tiglio, y definitivamente se generó una desocupación masiva, ¿no? Hoy en momento, al parecer, se ha procedido a la elección de dos grupos de la derecha boliviana que seguramente podrá traer beneficios, ojalá para el pueblo boliviano y tener una opción y una posibilidad de desarrollo. Esto es lo importante. La prensa nacional y la prensa internacional viene señalando un titular que no estaba muy de acuerdo cuando señala y dice la sorpresa fue en la primera vuelta de las elecciones en Bolivia al haber alcanzado un gran porcentaje a la presidencia de la República Rodrigo Paz y Jorge Quiroga que van a la segunda vuelta. Definitivamente desde nuestro punto de vista y análisis de la política boliviana, aquí no se ha dado ninguna sorpresa porque a lo largo de esta campaña de los últimos 90 días en Bolivia se ha venido generando un rechazo definitivo al gobierno de Evo Morales, ¿no? Los candidatos de derecha, Rodrigo Paz Pereira, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, y Jorge Tuto Quiroga, expresidente boliviano, lograron más del 31% y el 27% respectivamente en esta primera vuelta y definitivamente disputarán la presidencia precisamente en el mes de octubre. Y de este sentido, el movimiento Más de Evo Morales queda totalmente sin ningún tipo de opción de participar en el proceso electoral. Es decir, ha venido creciendo, ha venido aumentándose una efervescencia altamente significativa en el electorado boliviano de rechazar y dar su voto de confianza al movimiento Más encabezado por el señor Evo Morales. Y de algún momento también esto se venía avecinando, ¿no? Y vaticinando. Bolivia elegirá a su próximo presidente en una segunda vuelta entre dos candidatos de la derecha, según resultados del conteo rápido finalizado a las 0 horas de esta madrugada. En efecto, competirá un senador que ha dado, según la opinión pública, una sorpresa y un expresidente. Uno de ellos reemplazará a la izquierda luego de 20 años de gobierno. Así es, 20 años estuvo de gobierno la izquierda representada por el señor Evo Morales y actualmente seguido por el actual presidente boliviano. Al parecer hubieron expectativas altamente significativas, pero no hubo la suficiente capacidad de profundizar esta transformación y de dar una opción también de participación al sector privado, ¿no? En fin, al parecer, según los analistas y comentaristas bolivianos, la izquierda boliviana habría sucumbido con los resultados cumplidos en esta primera vuelta el domingo próximo pasado. Según proyecciones de las agencias de publicidad y de consulta popular en Bolivia, Rodrigo Paz
senador por Tarija, que se encuentra ubicada al sur de Bolivia, quedó primero con más del 31% de los votos en los conteos rápidos que estas empresas realizaron el día de ayer a lo largo y ancho de todo el territorio boliviano. Nadie se imaginaba que Rodrigo Paz podría realmente alcanzar la mayor votación y un elevado porcentaje que lo supere al expresidente de la ultraderecha boliviana como es el señor Jorge Tuto Quiroga. Por su parte, el millonario Manuel Doria Medina, y favorito en todas las encuestas hasta hace una semana, quedó relegado al tercer puesto con menos del 19%. El izquierdista Andrónico Rodríguez apenas alcanzó el 8%, quedando relegado a un cuarto lugar. Como indica el diario El Deber de circulación en La Paz, Bolivia, el día de hoy, será la primera vez en la historia democrática reciente que el movimiento al socialismo, el MAS, no esté representado en el balotaje presidencial. No queda ya definitivamente ninguna opción. Pero logran sorpresas muy especiales como el caso del senador Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano, el PDC. Efectivamente, el hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, que ahora alcanza un 33% que lo predispone a una segunda vuelta, pertenece a un partido de la derecha, como se califica en Bolivia, al Partido de la Democracia Cristiana, que es totalmente distinto al Partido de la Democracia Cristiana que hace 50 años teníamos en el país, ¿no? En el Perú se dio nacimiento al Partido de la Democracia Cristiana, posteriormente se dividió con el PPC de Bedoya Reyes, en fin, toda una historia, ¿no? Pero aquí en Bolivia ha quedado perennizado la organización del Partido Demócrata Cristiano, el PDC, consolidándose ahora con el favorito para el balotaje del 19 de octubre, que será la segunda vuelta en Bolivia. Los analistas políticos coinciden en señalar que el ascenso de Paz, ¿no? Refleja un fenómeno de voto ciudadano que castigó la polarización y premió una alternativa diferente. Esto señalan precisamente los analistas y los comentarios editoriales del diario El Deber, al cual hemos tenido acceso precisamente hace algunas horas aquí en la ciudad de Puno. Este mismo diario agrega que su campaña austera, la de Rodrigo Paz, una campaña sumamente austera, marcada por un gesto reducido en las redes sociales, contrastó con las fuertes inversiones de sus rivales y terminó capitalizando un voto de cambio. Los bolivianos, por su parte, hartos de la crisis económica, que sufragaron para dar un nuevo presidente, con la derecha como favorita para poner fin a las décadas de los gobiernos de izquierda encabezados por Evo Morales. Un país con escasez de dólares y combustibles y una inflación interanual de casi el 25%, el mayor en 17 años. Realmente actualmente Bolivia atraviesa una situación sumamente difícil y crítica, ¿no? Crítica, donde las grandes mayorías, especialmente los sectores mayoritarios y populares, en estos momentos sienten la convulsión de la ausencia de un abastecimiento de productos de primera necesidad, de combustible, y sienten que los gobiernos anteriores prácticamente habrían hipotecado los recursos naturales a potencias económicas extranjeras. Esta votación, de una u otra forma, y hay que entenderla así, por lo menos pensamos nosotros los hombres de izquierda, los hombres progresistas, es un castigo al movimiento al socialismo. El socialismo encabezado por Evo Morales en los últimos años de su gobierno prácticamente se desbordó y se emborrachó de triunfos sin saber invertir su economía con un potencial que podría mejorar la vida y las condiciones de la gran mayoría bolivianas, ¿no? Se hipotecaron sus recursos naturales a transnacionales. Es importante la inversión privada. Si ya lo hemos dicho, somos progresistas aquí en Puno y quien habla.
y tenemos experiencias y vivencias. En el futuro, el Perú, por ejemplo, esperamos que elegamos una propuesta de gobernabilidad a la presidencia de la República que tenga realmente opciones y posibilidades de gobernabilidad que hasta el momento no la conocemos. Es un carnaval las listas de candidatos a la presidencia de la República. La ultraderecha que se creen dueños absolutos de millones de peruanas y de peruanos quieren hipotecarnos. Y lo propio sucede como candidatos a las municipalidades provinciales, también distritales y a los gobiernos regionales. Pero retornamos al caso de Bolivia, al socialismo el MAS, que gobernó desde el año 2006, diríamos hasta ahora, ¿no? Porque todavía sigue con el actual presidente que pertenece al MAS, gobernó desde el año 2006, primero con Morales y luego con Luis Arce, actual presidente boliviano que no ha podido superar el problema en la crisis económica y la estructura que vive el hermano pueblo boliviano. Por su parte, el millonario empresario Samuel Doria Medina, de 60 años de edad, y el expresidente Jorge Quiroga, de 65, contaban prácticamente con una holgada votación en las encuestas entre los aspirantes a la presidencia de la República. Llegó el día de las elecciones y prácticamente esto no sucedió como tal. No se oculta la actual presencia de Rodrigo Paz, actual senador y, como repito, hijo del expresidente de la República, Jaime Paz Zamora, que se ha dicho de paso, el presidente fujimorista Alberto Fujimori a Jaime Paz Zamora, cuando era presidente de Bolivia, le entregó precisamente en calidad de usuario por un determinado tiempo y un plazo de 100 años una parte del Océano Pacífico de propiedad peruana en la costa precisamente de Moquegua, en el puerto de Hilo, ¿no? Y que los bolivianos no han sabido capitalizarla, sino simplemente tomarse fotografías. En la última encuesta de consultores apareció el candidato del Partido Demócrata Cristiano apenas con 9.10% y bien hoy en día alcanza la mayoría del porcentaje de preferencia electoral. Lo cierto pues entonces, amigos nuestros, es que Bolivia necesitaba un cambio. Esto es imprescindible, un cambio. Evo se gastó y no supo utilizar realmente los primeros pasos importantes que generó como una apertura de bienestar y de esperanza para el pueblo boliviano. Se fue de quiebra, se emborrachó de triunfo, de triunfalismos y realmente allí vinieron amalgamándose una serie de intereses que al final dejó una secuencia de pobreza y de miseria en el pueblo boliviano. Esperamos que esto se tenga que superar definitivamente. A ello se agrega precisamente también el comentario de Alba Luz Arratia, quien de 18 años y a punto de ingresar a la universidad manifestó que el sufragio desarrollado el día domingo en Bolivia genera una esperanza de poder retornar a la calma, a la felicidad y a la tranquilidad del pueblo boliviano. El deseo mayoritario era poner fin a la difícil situación económica que la mayoría acusa al gobierno de Arce. Arce es actualmente el presidente de Bolivia. Durante su administración, Bolivia, otrora rico productor de gas y con importantes recursos de litio por explotar, casi agota sus reservas en dólares en los subsidios a los combustibles que llegan a 11 millones de habitantes. Definitivamente entonces Paz y Quiroga pasan a la segunda vuelta y buscarán desmontar el modelo que dejó Evo Morales a través de la organización política del MAS. Hemos considerado necesario compartir con ustedes este breve comentario de análisis del proceso electoral, la realidad social y económica que atraviesa Bolivia. Al hacer este análisis no queremos ingresar a una situación comparativa con Perú o con el resto de países de Latinoamérica. Señalar objetivamente que cuando los gobiernos se emborrachan y no tienen realmente la suficiente capacidad de trasuntar históricamente el beneficio de su pueblo, decaen en la miseria, en la pobreza. Y el Perú
definitivamente tiene que tomar esta experiencia. Nuestros gobiernos últimamente, y con las perspectivas que se presentan para el futuro, realmente no son una amalgama de voluntad, de crecimiento y de interés. No vemos realmente una candidatura seria, responsable, con propuestas en la presidencia de la República. La ultraderecha peruana quiere en este momento capitalizar sus propios intereses y la izquierda totalmente perdida. La izquierda ha desaparecido del escenario político. Por ahí cunde uno, dos, tres movimientos políticos sin mayor trascendencia. Realmente usted y nosotros que somos los electores, asumamos una tarea con seriedad, con responsabilidad. No se trata de simpatías. Tenemos opciones de ser un país realmente significativo y preponderante en América del Sur y en el mundo, capitalizando y sabiendo utilizar nuestros recursos naturales. La naturaleza ha sido bendita y benigna con nosotros, pero nuestros gobernantes y los presidentes de la República, absolutamente todos, y nadie nos puede decir lo contrario, porque somos estudiosos de esta realidad. Noche y día le estudiamos la historia del país. Una serie de corruptos desde antes de la Guerra del Pacífico, una serie de corruptos y ladrones, de inmorales, que hipotecaron los destinos de la patria, precisamente a esas jerarquías que hasta el día de hoy todavía cogobiernan y toman decisiones. Estamos hablando de un hecho histórico que en este momento tiene vigencia. Qué lamentable. Elegimos al Parlamento en los últimos años y bien los resultados que tenemos. Una modificación del 50% de una constitución que no digamos que es excelente, pero la han modificado de acuerdo a su gusto, a su nombre y a sus apellidos, con pequeñas excepciones. Y quienes tuvimos la oportunidad de estar allí, siempre hemos actuado con coherencia, con decencia, no hemos hipotecado nuestro voto para que nos regalen viajes al extranjero y las pruebas las tenemos ahí. Hemos preferido quedarnos aquí en el país y rechazar los viajes de placer de las mil maravillas que tuvieron la gran mayoría de parlamentarios. Y el Congreso siempre fue un burdel, un prostíbulo, como se ha demostrado hasta el momento. Y prensas centralistas de Lima que tratan de hipotecar con su comentario y con su aburguesamiento en su verbo y en su palabra, de aislarnos y de dividir a los pueblos del interior del país, al indio, al cholo, al quechua, al aymara, al amazónico, y no recoger la propia cultura que tenemos, la efervescencia de nuestra razón de ser. Como siempre continuaremos en este posicionamiento y en esta actitud que le hemos iniciado más de 70 años en la labor periodística, sin hipotecar nuestro verbo, nuestra palabra, ni mucho menos porque la cabellera linda y blanca que ya la tenemos no está para de ninguna manera hipotecarla, ni mucho menos enjuiciarla en beneficio de los determinados grupos políticos que han traicionado los destinos de Puno del país. Adelante, no con el himno de un partido, sino adelante con el trabajo honesto y la sinceridad que requiere los millones de peruanas y de peruanos de nuestra patria, ¿no? Adelante y felicitaciones entonces a Bolivia y ojalá que puedan reorientar los errores garrafales que cometieron sus gobiernos y puedan realmente sintetizar un desarrollo de bienestar y de progreso para la satisfacción y la convivencia latinoamericana. Muchas gracias. La pausa comercial y luego retornamos.